¿ascendemos o no? Sí, por supuesto. Entonces yo estaba notando que lo que querían era que saliera. Y si hubiera sabido luego lo que deparaba la carrera, me hubiera quedado allí. Sí, sí, al final debuté con el Racing en el Camp Nou, debuté con el Español en el Bernabéu. Fue los momentos más felices de mi carrera. Mi mejor etapa, por desgracia, mi mejor etapa. Esa retirada prematura, ¿has hablado de ello alguna vez? Yo no lo he visto por ahí. No he hablado de ello. Un segundo, os dejo ahora mismo con la entrevista, pero es que estamos a puntito de llegar a los 3.500 suscriptores. Nos gustaría llegar antes de final de año, así que deja un pedazo de me gusta y suscríbete al canal, que lo tenemos ahí ya a puntito. La verdad que yo me quería quedar en segunda B. Sí. O sea, la historia es que yo me quería quedar en segunda B. Lo que pasa es que, bueno, seguimos con el tema directiva, no, en este caso no directiva contra mí, para nada ni nada. Llega Paco Fernández, al principio de temporada había jugadores que teníamos un contrato más alto de lo que correspondía a la categoría, lógicamente. Entonces hablamos con el club y oye, nosotros hacemos el esfuerzo de bajarnos el salario y queremos estar aquí. Éramos Francis, Mario, yo, tal, alguno más. Todo esto vale, pero se pospone un poco. Sí, perfecto. Vamos a cuadrar un poco ahora la temporada cuando empiece cómo está todo, tal. Vale, perfecto. Total, que va avanzando las semanas y yo, un jugador más de la plantilla porque me voy a quedar. Y cuando se está acercando el final me dijeron que no, que me tenía que bajar el salario a una cantidad muy baja. Y yo les digo que habíamos acordado una cosa, bajarme el salario mucho, a una cantidad acorde a la categoría, pero no tanto como de repente apareció. Entonces yo estaba notando que lo que querían era que saliera. Y eso provoca que, faltando una semana para acabar, me despidan. Y entonces, durante esa semana que veo que me van a despedir, el último día aparece la opción de Dinamarca. Y era volver a Primera División, no había habido ningún español jugando en la Superliga danesa, y digo, a por ello. Y la verdad que experiencia increíble. Si hubiera sabido luego lo que deparaba la carrera, me hubiera quedado allí. Pero luego, justamente cuando a los 6 meses me sale la opción de volver a España, volver al Español, y tomo la decisión, pero la decisión de haberme ido a Dinamarca fue espectacular. ¿Y por qué te volviste tan rápido? Porque te llamaba mucho el Eso es, volver a mira, tocar Primera porque División. la historia fue, ahora que recuerdo, es que yo, como esto se hace faltando 2 o 3 días, firmo contrato hasta Navidad y luego hablábamos. Y entonces llega Navidad y yo, cuando voy a renovar ahí en Dinamarca, me sale la opción del Español. Y era Español B, pero entrenando primer equipo, bueno, ese tipo de cosas. Y bueno, pues bueno, en aquel momento tomas esa decisión. Como yo venía de estar en primera, segunda división, digo, si lo hago bien, me engancho y vuelvo a estar en el primer equipo del Español. Y era como la oportunidad. Yo creía que si me quedaba fuera, me iba a perder un poco, iba a acabar perdiendo un poco. Sí, podía hacer carrera fuera, pero quería volver a España. Y bueno, esa fue la cosa de volver después a España. ¿Y en Dinamarca cómo es en lo económico? Bien, hombre, era primera división. El nivel de los equipos es más o menos segunda división de aquí, menos quitando pues, 2 o 3 equipos buenos que son Copenhague, Brøndby y tal, que juegan Europa y es un poco nivel más alto. Y tema económico, pues eso, tipo segunda división de aquí. Sí. Cuéntanos tu etapa en el Español. En el Español. Mucho, pero... No, estuve año y medio en el Español. La verdad que cuando llego ese primero medio año, esto que vuelvo de Dinamarca, me lesiono y casi no juego mucho. Y entonces empiezo ya la pretemporada del año siguiente y eso, juego con el filial y entreno también alguna vez con el primer equipo. Encima tengo la suerte que el entrenador que me había fichado para el Español B y que aunque hubiera estado lesionado, me conocía, era Sergio González, el que ha estado ahora entrenando al Cádiz. Sí, Cádiz, Valladolid. Exactamente. Y entonces entreno mucho con el primer equipo y aunque juego con el filial, y me acaba dando la oportunidad de jugar un par de partidos de Copa y juego contra el Madrid también con el primer equipo. Eso te iba a preguntar, a ver. Sí, es broma esto, ¿eh? Es la hostia, sí. Al final debuté con el Racing en el Camp Nou, debuté con el Español en el Bernabéu. Al final puedo debutar porque Lucas Vázquez estaba en el Español y tenía cláusula del miedo de que no podía jugar. Estaba cedido por el Madrid. Estaba cedido por el Madrid y no podía jugar, entonces me lleva convocado y en el minuto 50 o así expulsan a Coentrao, vamos perdiendo 1-2-0 y salgo. La desgracia fue que Nacho, que era lateral derecho y yo extremo izquierdo en ese momento, nos metió el 3-0. Entonces yo creo que eso me complicó un poco el futuro y hizo no volver a jugar con el primer equipo. ¿Te fuiste a casa como el día aquel del Camp Nou de decir, guau, si es que no? No, aquel día no. Aquel día me fui como fastidiado y diciendo, ojo, entre comillas, qué mala suerte de que justamente Nacho yo creo no había metido un gol en su carrera y es una acción que yo bajo por dentro y él llega por fuera y tal y nos acaban metiendo el 3-0 y bueno, cosas que pasan en el fútbol. ¿Encuentras continuidad
por fin, digamos, entre comillas, en el fútbol profesional o semiprofesional, en Guijuelo y luego en la Cultural. Sí. ¿Qué se dio? ¿Por qué te encontraste tan cómodo, además de lo que has comentado antes de terminar la carrera y demás? Bueno, pues yo creo que fue claramente, y esto quiero hacer la importancia, un tema mental. A mí, el haber, como te dije antes al principio de la entrevista con lo del Racing, haber llegado tan fácil al primer equipo, todo tan sencillo, no sé si es que no valoré suficiente lo que tenía o que luego cuando me pegué, entre comillas, la hostia de repente segunda, irme fuera y estar en el Español B y de repente no conseguir volver a engancharme en el fútbol profesional y de repente caer en Guijuelo por una serie de circunstancias, fue un shock. Fue un shock y tuve ahí esos 2 años de español tal duros porque, claro, yo venía de jugar en fútbol profesional y de repente te estabas viendo en fútbol semiprofesional. Y había sido tan fácil y no había valorado, o sí lo había valorado, pero eso, había sido tan fácil, no lo había disfrutado tanto que de repente fue un shock y mentalmente para mí fue muy duro. Ese fue el momento cuando de repente iba al juego que me planteé hasta dejar el fútbol. O sea, era una situación muy, muy difícil. ¿Qué es lo que provocó o de lo que más estoy orgulloso de mi carrera futbolística? De que en el momento que más bajo estuve fue cuando resurgí, entre comillas, pero para mí sí, y pude disfrutar del fútbol y es increíble cómo jugando en un campo de hierba artificial con 500 personas en la grada, fuiste más feliz. Fue los momentos más felices de mi carrera, que después tuve en León, igual fue cuando después lo encontré, pero hasta ese momento, por desgracia, estaban siendo los momentos más felices de mi carrera. Y es cuando aproveché también para acabar la carrera, como te dije, porque bueno, ya empiezas a verle las orejas al lobo, de que no sabes si esto va a durar para siempre. Y la verdad que, bueno, eso es lo que me quedó. O sea, quiero hacer mucha conciencia al tema mental de que es casi más importante que el talento físico o talento técnico. En aquel momento yo no tuve talento mental o no supe valorar, no supe actuar como debía. Y luego en Guijuelo me cambió el chip y estuve a punto de volver a ser futbolista profesional cuando ya no parecía que pudiera serlo. Así que la verdad que mi mejor etapa. Por desgracia, mi mejor etapa. Te quería mencionar partido que haces aquí en la temporada del último ascenso del Racing a Segunda División con el Zamora, que jugaste en mediocentro además. Entiendo que en el tramo final te retrasaron un poco el final de mi carrera. Que todavía eras joven. Sí. Estabas con 29 años, 28, ¿no? 29 años. Ese partido que hiciste, yo me acuerdo de decir, pero este tío, ¿qué? Que nos habíamos pensado que ya, nada, ya está acabado, se ha ido al Guijuelo, no sé qué. Y viniste aquí al Sardinero, supongo que lo recordarás con cariño, porque además de que marcaste penalti, y buena exhibición. Sí, la verdad que fue un buen partido. Me fui a casa con el regustillo ese de por lo menos haber demostrado que tenía nivel. Siempre lo digo, al final lo más difícil es llegar a Primera División y mantenerte. Pero yo hubo momentos en la temporada de Segundas B, este último año, que creo que era mejor jugador que antes. Pero te metes en dinámica de esas categorías y si no eres capaz ya de ascender con el equipo o sí que hacer algo muy especial durante la temporada, es difícil volver a reengancharse en el fútbol profesional. Por eso hay que valorar primero cuando eres capaz de conseguirlo. Porque cuando ya estaba en esas categorías, yo me sentía muy buen jugador y tuve momentos buenísimos, pero ya es que era muy difícil engancharte a la segunda o a la primera si no eras capaz de ascender con ese equipo. Por eso la pena fue en el momento de la Cultural Leonesa, que tengo 2 años, que yo creo que teníamos los 2 años, si no el mejor, entre los 3 o 4 mejores equipos de la categoría, y los 2 años nos quedamos a ascender sin nada. El primer año fue el año del COVID, nos quedamos a ascender por un penalti contra el Sabadell, y el segundo año sí que fue este año de las 3 o 4 categorías y tal, y rápidamente nos metimos en la categoría de ascender, pero al final nos costó y no nos llegó. Pero esa fue la pena, que yo me sentía buen jugador, pero sabía que era muy difícil volver a engancharme. Pero bueno, lo disfruté. ¿Crees que si asciendes ese año en Segunda División, te quedas? Creo que sí. Creo que era mucho mejor jugador que el año de Segunda División aquí. Pero es muy difícil. Creo que había encontrado mi momento perfecto de disfrutar de talento mental y físico, de entrenar todos los días a full, de saber valorar lo que tienes, y creo que sí que lo hubiera conseguido. La cabeza es que al final es lo más importante en todo. Sí, yo ahora que estamos trabajando aquí con muchos chicos de la base, hasta estos últimos años se centraba todo mucho en el tema físico-técnico, táctico-técnico, todo el tema ese, y cada vez le damos más importancia al tema psicológico, al tema mental, porque con el talento muchas veces no se llega, pero si tienes una buena base mental, una buena base, un buen caldo de cultivo ese de disciplina, de entrega, de comunicación, de querer realmente ser futbolista, si te acompaña algo el talento, tienes muchas más opciones de llegar. Y yo creo que el ejemplo de la gente que está llegando al primer equipo es clarísimo. Tú ves jugadores que están llegando al primer equipo del Racing, que a lo mejor no son los más talentosos dentro de cuando les veías dentro del fútbol base, pero todos tienen un foco común o un denominador común,
qué es esa disciplina, esa entrega, cada día en los entrenamientos, de querer ser futbolista, de luchar por ello, de darlo todo. Y luego, si lo otro nos ayuda, tendremos más posibilidades de llegar. Pero para mí, teníamos enfocado erróneamente el concepto de talento y luego intento mejorar talentos y, lógicamente, hay que tener talento para ser futbolista profesional. Pero para mí, estamos descubriendo que el denominador común es el otro. Fíjate, yo que soy más o menos de la edad, ¿no? Íñigo Sainz Mazars del 98, Mantilla del 2000, son dos jugadores que tú estabas fuera y demás, pero la gente que les hemos seguido aquí no destacaban quizás tantísimo como otros. Ha habido jugadores que en el día a día han destacado más y son jugadores que están casi, no voy a decirlo, pero casi en primera división. Exactamente, o sea, y que demuestran que tienen que estar. O sea, claro, decir, no es que digas que se lo han regalado y que, bueno, pues como hay que tirar de cantera, pues vamos a coger estos dos. No, es que están ahí porque se lo han ganado. Fíjate, por méritos propios. Que sí que era de mi edad, de mi generación, que era Paulino Migueles, aquí siendo cadete, llegó a jugar con el División de Honor, que es una barbaridad. Sí, es una barbaridad. Y además era titular y además destacaba. Y ahora está en segunda federación, que oye, es la hostia. No, que es complicado. Es increíble y hay casos de todo, lógicamente. Pero fíjate, otros casos, pero ¿no? Fíjate que al final estamos dándonos cuenta de que ese denominador común tiene que estar. Que si eres un talento puro y tal, vas a llegar seguramente, o sea, lógicamente. Pero de eso salen muy pocos, salen, bueno, en mi momento, Jonathan Valle, Canales, salen 2 o 3 más. Y si no tienes lo otro, es muy difícil que llegues si no eres ese talento. Vas al Real Unión de Irún y llega esa retirada prematura. No sé si, más allá del comunicado que sacaste en su día, evidentemente, para anunciarlo, ¿has hablado de ello alguna vez? Yo no lo he visto por ahí. No he hablado de ello, no. ¿Y qué te ocurrió exactamente? Bueno, pues sencillo, pero muy problemático. Cuando yo firmo en el Real Unión en la prueba de esfuerzo, me detectan un problema cardíaco, me pongo a 300 pulsaciones en el momento de la prueba de esfuerzo. Bueno, pues en el momento un shock enorme, muy peligroso todo. Después, bueno, ya se empieza a estudiar todo tal, y se decide realizar una operación. A priori, con esa operación, después de todos los datos, después de todo lo que se había descubierto, a priori con esa operación se solucionaba el problema y podía volver a ser futbolista profesional al mes sin ningún problema. Se realiza esa operación, empezamos a hacer pruebas y se detecta que no está del todo arreglado, pero que se puede, entre comillas, así sencillo, porque no quiero explicar ni los temas técnicos ni tal, que a lo mejor se puede llegar a ser futbolista profesional y seguir intentándolo. ¿Qué es lo que pasa? Que pasa el tiempo y el problema no se arregla, sino que se agudiza, que va peor. Entonces acaba la temporada y yo me sigo encontrando raro, yo ya me empiezo a encontrar raro. Este es un problema que me dicen que lo tengo de siempre, o sea, el primer problema que tengo lo tengo de siempre, entonces también me justifican mucho de los problemas que yo no era consciente que tenía, a lo mejor de fatiga dentro del campo en muchos momentos, que yo pensaba que era fatiga, bueno, estaba igual preparado físicamente porque no lo estaba dando todo aquí cuando me vuelvo a lo de antes, de que a lo mejor en algún momento yo me sentía como que he perdido alguna oportunidad porque no lo daba todo, lo que sea, pues claro. Me justifican que este problema lo tengo de siempre y que ese es el motivo. Lo que pasa es que justamente no me había saltado o no se había dado en las pruebas de esfuerzo que me hacían o tal, y que antes me pasaba en menos ocasiones de que ahora, porque ya ha ido, lógicamente, provocando a peor la enfermedad. Y bueno, pues cuando acaba la temporada volvemos a hacer miles de pruebas y se detecta que el problema sigue, incluso tengo algún problemilla más y tal en el corazón, y lógicamente tengo que dejar el fútbol y dejar la práctica deportiva, y por desgracia es un shock, pero es un shock ya no solo por el deporte, sino lógicamente por tu vida personal, que te afecta. Más o menos lo tengo controlado en mi vida personal y más o menos lo llevo bien, pero es muy duro que te hagan dejar el fútbol, pero bueno, lógicamente en ese momento el fútbol pasa en segundo plano, sino que de repente te estés corriendo una cinta para empezar una temporada con una ilusión de la leche en un momento bueno de mi carrera y te detecten un problema que te pones a 300 pulsaciones y que te bajes corriendo, que tu vida corre peligro. Entonces, pues bueno, es muy duro, pero bueno, agradecido de que me lo haya encontrado, toda la ayuda que tuve del Real Unión, o sea, en cuanto a la operación, en cuanto al seguimiento diario, en cuanto a día de hoy me siguen preguntando cómo estoy, o sea, club espectacular en el que muchas veces solo valoramos a los clubes por cómo tratan en el tema futbolístico en el campo dentro, y ese es un club que a lo mejor es más humilde en cuanto, lógicamente, aquí, en cuanto a fútbol profesional, que ahora está creciendo, pero es un club humilde, cómo se volcaron y cómo me ayudaron en el tema personal. O sea, agradecidos 100%, y el Real Unión, ya lo saben ellos, me van a tener aquí para lo que necesiten siempre. O sea, que chapo. Chapo. O sea, chapo. Es que esto, joder, realmente es fuerte que te lo diga, entiendo, con 30 años, pero por lo menos quizás sentido que tenías asumido que, bueno, el fútbol ya es algo más secundario en tu carrera, que quizás si te lo dicen, qué sé yo, estando en primera división o en segunda, ¿no? Totalmente. Entonces, igual fue un poco más sencillo en ese sentido apartarte.
Sí, a ver, lógicamente. Siempre lo pienso, digo, joder, tiene su parte buena que me lo hayan descubierto a los 30 años, porque he podido disfrutar de 10 o 12 años de carrera espectaculares. Por otra parte dices, joder, pues a mí me hubieran encontrado antes porque a lo mejor no se me hubiera agudizado el problema y estaría ahora mejor. Pero bueno, si te pones a pensarlo, la verdad que bueno, me pasó ya con 30, 31 años, que no es lo mismo, que ya has disfrutado de tu carrera y que no te vas a quedar toda la vida con la sensación de easy, yo que estoy aquí en un momentazo y si no me hubiera pasado esto, ¿qué hubiera sido de mi carrera futbolística? Yo mi carrera futbolística disfruté, una pena que no puedo disfrutar más, pero no podré nunca achacar a que esto me quitó algo. Que sí, que bueno, que lógicamente me afectó y que durante mi carrera cosas que yo no sabía que me estaban pasando y que ahora te pones a pensar, joder, por eso igual no llegaba tanto en X momentos y por eso en el fútbol profesional me costó un poco más porque físicamente no estaba preparado. Pues ahora te pones a pensar de que sí que yo trabajaba mucho físicamente, aparte de lo que trabajaba aquí, trabajábamos fuera del club, lógicamente todo pautado, y porque notaba que tenía un déficit en eso, y al final dices, joder, es que igual no era culpa tuya, no era que tú no te estás preparando, que tú no estás dando todo, sino que no llegabas, y eso es lo que te dicen. Entonces, pues bueno, al final un poco putada todo, pero bueno, te tranquiliza muchas cosas y ahora estar bien, que es lo más importante. Oye, en esta nueva vida que también... Esta nueva vida como que niño pequeño, por lo que exactamente, por eso también quiero fomentar el tema de que hay que estudiar y que tenga que dar. Primero el pasado futbolístico me hace poder estar en el campo y luego el haber estudiado me hace poder trabajar en el club en otro ámbito que no es solo el deportivo. Entonces, lógicamente, si me hubieran dicho que cuando dejara el fútbol iba a estar donde estoy, lo hubiera firmado. O sea, increíble. O sea, que la verdad que agradecido al Racing, agradecido a toda la gente que ha hecho que esté aquí y ahora disfrutar esta etapa como un enano. Ya por cerrar la entrevista, muy interesante la verdad todo lo que has dicho, me ha encantado. Pero quería preguntarte, lo hice con Guitián y con Terrón en su día, pero por ejemplo el caso de Terrón, que bueno, además más o menos de tu quinta, ¿no? Es un año mayor, lo conocerás, supongo que más o menos de cerca. Tocáis techo futbolístico muy alto, en tu caso, ya digo, o sea, llegaste a ser un futbolista, es que mucha gente que nos ve, igual no es consciente, pero yo que era un niño, bueno, es un poco el ídolo de aquel Racing, chaval joven, tal. Y sin embargo, cuando llegan tus mejores años, en cuanto a, bueno, lo físico, los 27, 28, ¿no? Lo típico, te caes de nivel. ¿Crees que, seguro que hay un cúmulo de situaciones, nunca es por un solo caso, pero ¿es realmente al 100% culpa tuya? ¿Alguien te falló? ¿Crees que simplemente es algo lógico, que quizás no tenías ese nivel para hacer carrera en primera división? ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, a ver, aquí hay dos factores clave. Primero, 100% culpa mía, porque al final si yo hubiera dado el nivel, seguiría en la categoría, y después hay una cosa clara, es que el club estaba en una situación muy mala y descendemos de primera a segunda, de segunda a segunda B. Yo era un chico joven y si el club se hubiera mantenido en primera o en segunda, hubiera tenido más oportunidades de demostrar mi valía. O sea, cuando el club va bajando tan rápido y hay una situación tan difícil en el club, es más complicado. Claro. Y luego te metes ya en una categoría que es difícil. Primero, entonces, yo creo que pude hacer más para ser más futbolista profesional en aquel momento. Luego la enfermedad y tal ya te provoca que a lo mejor haya una cosa, un punto B que haya ayudado a eso. Y después, bueno, lógicamente el club. Pero, o sea, la cosa fue totalmente mía. O sea, cuando yo pienso atrás, por eso te digo el tema mental, esos 2 años después o 3 que tuve, es como desaproveché la oportunidad. Sí que creo que me tengo que atribuir el haber podido hacer algo más. Pero también tengo la conciencia tranquila porque así como hubo momentos en los que no tal, luego supe valorar realmente lo que era el fútbol, lo que era poder ser futbolista, poder vivir de esto, poder disfrutar de cada día. Y ese resurgir en el momento más duro, cuando de repente pasas de estar en primera división o segunda división a estar en segunda B en un club humilde y de repente aparecer allí solo con 22 años y qué hago con mi vida, o con 23 o 24 años, el ser capaz de levantar todo y haber disfrutado del fútbol como he disfrutado y todo, vamos, no lo cambio por nada. ¿Te has sentido más orgulloso? Sí, mucho más orgulloso. Sí, que si hubiera sido todo tan fácil. Entonces, es que siempre la figura de la gente, ¿no? Como que siempre está, y no quiero incidir en ella, pero muchas veces hay futbolistas que me lo han dicho. ¿Crees que alguien te traicionó, te falló, igual no súper gravemente, que no te marcaba la carrera, pero te ha pasado alguna situación complicada en este sentido? Sí, a ver, yo creo que estuve muy mal asesorado en aquel momento, sobre todo cuando estuve aquí. Estuve muy mal asesorado por los agentes que tuve. Tuve 2 o 3 en 2 o 3 años, porque bueno, aquí esto era increíble, la situación con el club y tal. Entonces tuve 2 o 3 y después cuando salgo de aquí yo creo que me faltó una persona que me dijera las cosas claras de cómo funcionaba el fútbol, porque mi familia
mi padre juega al fútbol, mi hermano juega al fútbol, pero no están habituadas a lo que es un tema un poco profesional. Claro. Y después ya encontré un representante que me decía las cosas claras, que me ayudaba, que yo notaba que era una persona de confianza y todo genial y bien. Pero sí, por desgracia, en momentos sobre todo difíciles, en momentos o muy buenos o muy malos, el representante hace falta para que realmente sea una persona de apoyo, te diga las cosas claras, te ponga los pies en la tierra, te ayude cuando te tiene que ayudar y todo eso que en mi caso, en el pasado, en mis primeros años no lo tuve, después. Se acabó esta entrevista, pero no te vas a escapar sin contestarme a ¿ascendemos o no? Sí, por supuesto. No, aquí no vas perfil bajo, ¿eh? No, aquí te da igual todo, yo creo que sí. Y también te digo, te voy a contestar más. Si no ascendemos este año, no me preocupa. Te rapas la cabeza. No me rapo. Pero tampoco nos preocupa porque la base que tiene el club en cuanto a afición, en cuanto a todo lo que rodea el club, en cuanto a cómo está creciendo, llegará. O sea, sabemos que llegará. Ahora hay una base que, lógicamente, llegará primera lo antes posible, por todo lo que conlleva ser primera. Pero tenemos una estabilidad ahora mismo en el club en cuanto a masa social y en cuanto a trabajadores, en cuanto a cómo está el club, que si no es este año será el siguiente, si no el siguiente o el siguiente, se conseguirá y si no, entre comillas, no pasará nada, que es lo que antes no pasaba. No va a haber una debacle. Antes necesitaba subir a primera división o necesitaba subir rápido porque el dinero, porque todo para poder subsistir, para poder mejorar. Tal. Ahora no, aquí hay una base que si no se consigue este año será el siguiente o el siguiente, pero que no es necesario, lógicamente ayudaría para mejorar, para todo, pero no es necesario para la supervivencia del club. Y eso es lo más importante. Fue un poco la reflexión que hicimos cuando viajamos a Villarreal la temporada pasada, decir, oye, es que pase lo que pase, ya por lo menos yo estoy tranquilo, de que en 4 días no se va a tener que irme a plantilla, por impagos, ahí está. Eso es lo bueno y esa es la estabilidad pero, y que nos hace a todos. Oye, que si el año que viene tenemos a Vinicius, encantado. Mejor Vinicius que Ontiveros, ¿no? Exactamente, todos encantados. No has hecho nada de publicidad de tu campus. Nada, de mi campus, es verdad, sí, la verdad que sí, hombre, son tantas cosas ahora que la verdad que un proyecto del que estoy orgulloso. Lo inicié justamente cuando estaba en Guijuelo, mira, en esta época en la que tal, todo vino porque como yo ya no era tan conocido, ya no estaba en el Racing, ya no era tan conocido, quería que las nuevas generaciones que ya no me iban a conocer como jugador supieran quién fue Julián Luque, entonces empecé a hacerlo allí en Conte San Miguel. Y la verdad que llevo desde 2016 haciéndolo y es un momento de desconexión y disfrute que a lo mejor aquí es mucho más todo exigencia, lógicamente ya estás tratando con chicos que quieren ser futbolistas, y el poder ir allí esas 2 semanas que hago el campus en verano, disfrutar con esos niños que les encanta el fútbol, con gente que tengo de monitores ayudándome conmigo que bueno, son futbolistas o están en el ámbito del fútbol, entrenadores o tal, la verdad que o sea, es una pasada. Y al final lo hago por eso, porque se mantenga el nombre de Julián Luque y porque cualquier persona diga, oye, Julián Luque, ¿quién era? Pues por lo menos busquen y mantener tal. Y devolver a esos niños, pues todo lo que aquí a mí me enseñaron y que creo que puedo aportarles, que a lo mejor durante esas 2 semanas, pues en sus equipos a lo mejor no les aportan X cosas y yo creo que les puedo enseñar durante esas 2 semanas. Le va tan bien que no tiene que hacer publicidad. Dejaremos nada en la descripción, un enlace para que vean la red, te lo agradezco, chavales, que te lo agradezco, sí, porque bueno, yo no tengo redes sociales, utilizamos en casa del campus y sí que tengo, bueno, X o Twitter como tal, pero bueno, solo lo uso así un poco como para fisgar, para ver cosas que me gustan y tal, pero sí que es verdad que no tengo redes sociales, utilizo la del campus, entonces bueno, invito a todo el mundo a conocer el campus, a todo lo que hacemos, porque la verdad que es una gozada. Yo me lo paso como un enano. Y creo que la gente que viene, sobre todo por el índice de satisfacción que tenemos en cuanto luego que realizamos encuestas, que vemos un poco la gente que repite, toda la gente que viene le gusta lo que ve y le gusta lo que hacemos y el trato que hacemos al niño. Al final ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no va más allá que sea mantener el nombre, devolver al niño y que la gente disfrute y que digan Julián Luque que bien me trató, Julián Luque y su equipo, por supuesto, que bien me trató y qué chico más majo y qué bien y quién era. O sea, ese es el objetivo del campus y mi objetivo o mi idea es seguir teniéndolo y seguir disfrutándolo siempre que pueda. Pues nada, un auténtico placer, de verdad. Muy bien. Da gusto hablar con alguien que hace... Oye, que si me haya entrevistado a Messi está muy bien. Sí. Pero cuando hablas con alguien que tiene un poquito más que pegarle bien a un balón, ¿no? Pues la verdad que yo creo que a todo el mundo le va a encantar la entrevista. Pues esperemos que dejen su like. Ahí está, porque esto ya nos lo dicho Roberto, que YouTube os lo han pedido fomentar aquí. Sí. De hecho, le estáis dando mucho más caña a redes sociales y todo. Total. Así que dejáis el like, que apoya mucho, lo ve la gente del Racing. Y oye, así tenemos más entrevistas por aquí, como estas, que han sido espectacular. Un saludo y nada, suscribiros al canal. Chao. Hasta luego.